Gloria a Dios. Mateo 11, del 1 al 4. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que lo que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Vamos a compartir un tema que es muy normal, es muy común en todos nosotros. No hay una sola persona que en su vida nunca haya dudado. O levánteme la mano esa persona que nunca en su vida haya dudado. Levánteme la mano, quiero ver. Entonces, en cualquier momento en nuestra vida hay circunstancias que la duda se va a hacer presente en nosotros. Juan el Bautista tuvo duda de Jesús y le mandó a preguntar: ¿eres tú el que esperamos o esperaremos a otro? Alguien dijo una vez: alimenta tus dudas y tu fe se morirá de hambre, pero alimenta tu fe y la que se morirá de hambre serán tus dudas. Es cierto. Mientras más te preocupes de tus dudas, el diablo se enseñoreará más de ti. Y eso es lo que él busca, porque la duda no es de Dios, la duda es de Satanás. Sabemos que el enemigo opera en todo lo contrario de cómo Dios opera. ¿Qué es lo que Dios demanda de su iglesia, de su pueblo, del creyente? Que tenga fe. Pero el enemigo coloca la duda para llevarle la contraria a Dios. Cuando la duda entra a tu vida, entra a tu corazón, que es como una semilla que crece y se hace grande, que puede estancar el propósito que Dios tiene en tu vida. Entonces, la duda se convertirá ¿en qué? En incredulidad. Porque eso es lo que hace el diablo. Primero siembra la duda para que tú te vuelvas incrédulo. Una vez que tú se lo permita, no existe otro medio. Por eso te invito a fortalecer tu vínculo personal con el Señor, y verá que poco a poco la duda se va alejando de ti. Cuando se aleja de tu vida, entonces va a venir algo que se llama seguridad y dependencia en Dios. Es total. Si tu duda entra a tu mente, va a bloquear tu fe, porque la fe viene por oír la palabra de Dios, pero la duda también viene por oír y ver. Y muchas veces la duda es más común en las cosas que tú ves. Entonces, ¿qué está interesado el enemigo? A que tú dudes. Dudes de tu salvación, dudes de tu llamado, dudes de tu esposo, dudas de tus hijos. Y en sí nos movemos en un mundo que está lleno de duda. Y con el tiempo terminamos siendo personas incrédulas, porque ya no creemos en nada, porque la duda tomó toda tu mente. ¿Sucede o no sucede? Entonces, ¿qué es lo que te hace la duda? Trae un conflicto a tu espíritu. Porque cuando tú dudas de tu pareja, ¿de qué viene acompañado? De un espíritu que se llama celos. Y cuando ese espíritu entra, ¿qué viene? Problemas. Y así sucede, y así también sucede en nuestra vida espiritual. Cuando la duda entra, ya perdemos la confianza en Jesucristo. Ya perdemos la confianza en la palabra de Dios.
porque eso es lo que busca el enemigo. Muchas veces recibimos una palabra de parte de Dios para tu vida y tú estás alegre y estás motivado, pero en ese momento el enemigo también va a traer la duda para que tú no recibas lo que Dios te prometió. Y muchas veces nos hace ver todas las cosas a lo contrario a lo que Dios te ha dicho, pero es la forma de cómo opera el enemigo para matar tu fe. Alaba lo que Él vive. Quizás Dios te dijo: voy a convertir a tus hijos, van a llegar a mis pies. Y tú en esos mismos días empiezas a ver todo lo contrario, que tus hijos se vuelven más rebeldes, que tus hijos se levantan más en contra de ti. Entonces tus hijos que nunca amanecían en la calle, ese día van a amanecer más en la calle para hacerte dudar de lo que Dios te dijo. A tal punto que usted piensa: no hay solución. Yo te pregunto, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Qué hay imposible para Dios? Yo he entendido algo: si Dios lo dio, Dios lo hace. Entonces, esa es una estrategia que el enemigo usa, que la duda, para desviarte del propósito. Amén. Mientras Juan estaba en prisión, comenzó a tener algunas dudas acerca que si Jesús era realmente el Mesías. Yo no sé cuál es la prisión que tú estás viviendo, pero la prisión está relacionada con problemas, privado de muchas cosas. Y yo no sé que cuando tú te encuentres privado de muchas cosas, si la duda empieza a visitarte, si la duda te empieza a decir: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está lo que Dios te dijo? Y entonces aquí Juan, en 4 paredes, preso, que recibió una palabra de parte de Dios, que era el que iba a enderezar el camino, era el que iba a ir delante del Señor, preparando el terreno. Y resulta que ya Juan está en una cárcel. Quizá ya Juan sabía que le iban a mochar la cabeza. Y entonces Juan se empezó a cuestionar: pero si este es el Mesías, ¿yo por qué estoy preso si yo le estoy sirviendo a Él? ¿Por qué me van a mochar la cabeza si yo le estoy sirviendo a Él? Y si yo le estoy sirviendo al Mesías, entonces ¿por qué me está sucediendo esto a mí? Si yo vengo a la iglesia, ¿por qué me pasa esto a mí? Algo parecido, ¿cierto? Si yo soy cristiano, ¿por qué me pasa esto a mí? Y así pasa. Empezamos a cuestionar a Dios. Dios, si tú eres tan bueno, ¿por qué estoy viviendo esto en mi vida? Si tú me llamaste para grandes cosas, ¿por qué tengo falta de muchas cosas? Y así sucede, que empezamos a dudar de su palabra, empezamos a dudar de muchas cosas. Y si usted, sin darse cuenta, está matando su fe, porque le está creyendo más a la duda que a la verdad. ¿Quién vive? Entonces la duda supone un estado de incertidumbre donde la certeza es cuestionada. Y es lo que estaba haciendo Juan. Y no solamente lo está haciendo Juan, hoy su iglesia también lo sigue haciendo, hoy su pueblo lo sigue haciendo. Empezamos a cuestionar la certeza. Pregúntale que está a su lado: ¿usted sabe qué es certeza, mi hermano? Lo que significa certeza. En este sentido, como certeza, denominamos el conocimiento seguro y claro que se tiene de algo y que no da lugar a duda. La palabra como tal es un sustantivo femenino que deriva de cierto, que a su vez proviene del latín, que es certus, que significa decidido, resuelto o preciso. Eso es lo que significa certeza. Y donde hay certeza, no puede entrar la duda. ¿Estamos de acuerdo? Por eso dice que la fe es la certeza de lo que no se ve, pero la convicción de lo que se espera. Entonces no tenemos fe, porque si no hay certeza en su vida, no hay fe. ¿Me están entendiendo? Entonces necesitamos tener fe. Levante su mano al cielo y dice: Señor, ayuda a mi incredulidad, así como te digo ese siervo que necesitaba ver tu gloria. Amén. Entonces muchas de las personas que Dios usó para lograr grandes cosas tuvieron serias dudas, pero Dios fue muy paciente con todos ellos, y contigo y conmigo también. Dios es paciente. A pesar que usted está dudando, Dios dice: ay, tener paciencia con Jacqueline,
que tener paciencia con Severo, hay que tener paciencia con Fanny, con Oneida y con cada uno de ustedes. Mire cómo el Señor es maravilloso. Y es algo que nosotros debemos tener paciencia. ¿Cuántos de ustedes tienen paciencia? David aprendió a tener paciencia. Pacientemente esperé en Jehová y Él oyó. Dios oye. Dios sabe lo que tú estás pasando. Dios conoce tu proceso. Dios conoce tu dolor. Dios conoce tu angustia. Dios conoce tu batalla. Dios conoce todo lo que tú estás viviendo. Pero ¿qué está esperando Dios? Que eso te prepare, que eso te enseñe, que eso te fortalezca y que tú aprendas a esperar realmente en Él y no en los hombres. Porque muchas veces quisiéramos tener como una varita mágica, cambiar las circunstancias de lo que estamos viviendo en ese momento. Es posible tener duda en un principio, pero para servir a Dios uno no puede quedarse estancado en ella. Usted no puede quedarse estancado. Eso se acepta para una persona que está empezando el evangelio, pero y una persona madura y una persona que conoce la palabra de Dios no puede permitir que la duda se estanque en él. Se le vale a una persona que está empezando a dar sus primeros pasos. Pero una persona que lleva 5 o 6 años, que ya se conoce la Biblia de pasta a pasta y todavía sigue dudando, eso no tiene sentido. Por un lado empezamos la primera clase de quién es Jesús. Y cuando tú tienes un concepto claro de quién es Jesús, entonces ahí donde se va a colocar, ese es el fundamento de tu vida espiritual, que tú sepas quién es Jesús en tu vida. Lo voy a definir con 2 frases. Él es fiel. En las buenas y las malas, Él es fiel. Cuando alguien conoce a Jesús, verdaderamente, Él sabe que todas las cosas suceden para bien. Todo sucede para bien. Y ahí es donde tenemos que aprender. Que yo tengo que aceptar todo en esta vida. Porque son etapas donde mi fe va a ser transformada. Porque esa circunstancia va a ayudar que mi fe crezca y que yo tenga una dependencia más en Cristo Jesús. Porque eso es lo que busca Dios, que tú dependas de Él en todo. Gloria a Dios. Entonces la duda evita que tú confíes plenamente en Dios. Eso es lo que hace la duda. Quiero hablarte de algunos personajes bíblicos que tuvieron duda en su momento de incredulidad. Primer personaje bíblico que tuvieron duda, a Abraham. El padre de la fe llegó a dudar de Dios. Génesis, ¿cuándo tuvo duda Abraham? En el momento cuando Dios le dijo que tendría un hijo en su vejez. Génesis 17:17. Oiga, ¿por qué pensamos que Dios no puede hacer como Él quiere en nuestras vidas? ¿Por qué pensamos muchas veces, es que ya estoy viejo para servirle a Dios o para creerle a Dios? Génesis 17:17 dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. ¿Cómo pudo Abraham dudar de Dios? Sería increíble que él y Sara, a su edad avanzada, pudiera tener un hijo. Y mientras yo estudiaba esto, entendí que Dios, cuando va a hacer algo, Él prepara el terreno que no quede ninguna clase de duda. Científicamente, una persona de esta edad no puede dar a luz. ¿Qué dicen los médicos hoy en día? Que una mujer después de los 40 años es complicado que tenga un hijo. Es riesgoso. De 40, aquí Sara tiene 90. Para Dios no hay nada imposible. Entonces lo que Dios buscaba era que no hubiera ninguna clase de duda de lo que Él iba a hacer. Pero si usted se pone a reaccionar, si usted se pone a pensar, pero ¿cómo es posible si yo estoy viejito? Ya habíamos perdido la costumbre. ¿Sí sabe cuál es la costumbre? La costumbre de esposo. Dice que ya ninguno de los dos funcionaba. Pero vaya sorpresa, cuando Abraham empezó a sentir mariposita nuevamente. Dice: Sara, ¿te acuerdas de los tiempos gloriosos aquellos? Cuando eran jóvenes. Dice Sara: sí me acuerdo. Y sin darse cuenta, terminaron recordando esos viejos tiempos. Ellos no se dieron de cuenta,
que ya Dios estaba haciendo la obra ahí. Ya Dios estaba trabajando. Entonces para Dios no hay nada imposible, hermano. Solamente hay que creerle. Abraham, el hombre que Dios considera justo debido a su fe, le costó creer en la promesa de Dios. Sin embargo, a pesar de su duda, procedió a cumplir los mandamientos. Eso está en Génesis 17, 22 al 27. Entonces, ¿qué es lo que Abraham nos está enseñando? Abraham nos está diciendo, es posible que venga la duda, pero también nos está diciendo, pero también es posible que tú sigas obedeciéndole a Dios, que tú te sigas avanzando, que tú te sigas moviendo para que vea la gloria de Dios en tu vida. Porque el problema de muchos es que muchas veces llega la duda y nos echamos a morir. Nos quedamos estancados. Ya pierde el deseo de orar. Ya pierde el deseo de leer la palabra de Dios. Ya pierde el deseo de venir a la iglesia. Pero Abraham nos está enseñando lo contrario. Que a pesar que dudó, él le siguió obedeciéndole a Dios. Mi alma te alaba. A una persona que posee una gran fe, pueden tener duda. Cuando parezca que Dios requiere lo imposible y usted comienza a dudar de la dirección divina, siga usted el ejemplo de Abraham y enfoque su atención en la promesa de Dios de cumplir su palabra y continúe obedeciendo y siga avanzando. No se separe de la presencia de Dios, busque más la presencia de Dios, anhélelo más, acérquese más, pero no se aleje de Dios. Entonces es aquí donde debemos entender. La duda va a llegar. En cualquier momento de tu vida se va a hacer presente. Y es ahí donde usted tiene que creerle a Dios. Y ve lo que le voy a decir. Siempre la duda llega cuando Dios habla. Antes no. Dios siempre te habla. El enemigo manda la duda. Dios le dijo a Eva, de este árbol no comerás. ¿Qué colocó Satanás en la mente de Eva? La duda. ¿Y qué terminó haciendo? Arruinándolo todo. Entonces muchas veces la duda puede arruinar el plan que Dios tiene en tu vida. Gloria a Dios. Segundo personaje bíblico que dudó, Sara. En el momento cuando oyó que tendría un hijo en su vejez. Estaban los dos. Génesis 18:12. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. ¿Qué significa la palabra deleite ahí? Siendo también mi señor ya viejo. Ya la hermana respondió con la risa. Amén. Entonces la risa de Sara nos revela que seguramente pensó que la larga demora parece que había debilitado su fe. Sara tomó como increíble el anuncio cuando fue reprochada por su risa silenciosa. Pero hay algo importante que nos enseña aquí la palabra de Dios. Que cuando tú le hablas a alguien de Cristo y esa persona se ríe, ¿qué está diciendo con esa risa? Que hay incredulidad en su corazón. Pero aquí Sara nos enseña algo, que detrás de la incredulidad viene algo más importante y más delicado y más peligroso, que se llama la mentira. Porque acá el texto me dice: cuando fue reprochada por su risa silenciosa, ella añadió mentira a su desconfianza. Y así nos pasa a nosotros. Añadimos mentira a lo que Dios nos ha dicho. Cometió un segundo error, porque quizá impulsada por el miedo, mire lo que entró: miedo. Y el miedo la llevó a mentir. Y el Señor la reprendió por eso. Pero cuando debiéramos considerar esta reacción de Sara en relación a la fe de su marido. Hermanos, el enemigo es astuto. Yo quiero que usted vaya conmigo a la carta de los Hebreos 11:11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel, que lo había prometido.
Entonces creyó que Dios es fiel en lo que promete. Y es aquí donde quiero que usted entre, hermano. En medio de su dificultad, le preguntaron a una anciana que estaba padeciendo de hambre y a la vez estaba enferma: ¿cómo es posible que en ese estado que tú te encuentras todavía sigues glorificando a Dios en medio de tu circunstancia que no es tan favorable? ¿Cómo dices tú que Dios es bueno? Y ella le respondió: porque mi Señor es fiel. Mi Señor es fiel. Él es bueno en todo lo que hace. Que usted no lo entienda es diferente, pero Dios es bueno en medio de tu tribulación. En medio de tu problema, Dios es bueno. En medio de tu crisis, Dios es bueno. En medio de tu tormenta, Dios es bueno. A mí me fascina ese versículo que está en 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación es momentánea, pero producirá un cada vez más excelente peso de gloria en mi vida. Y es lo que Dios quiere que usted y yo entendamos, que la tribulación que usted está viviendo es porque se quiere glorificar en esa tribulación. En ese problema que usted está viviendo, Él quiere que usted vea su gloria ahí. Eso es lo que Dios busca. Dios puede obrar fuera de tiempo. La promesa llega en el tiempo de Dios, no en el tiempo de nosotros. No es cuando tú las quieras, sino cuando Dios quiere. Y el problema está y consiste que no sabemos esperar. Todavía seguimos siendo esos niños rebeldes que queremos las cosas de una vez, enseguida, y no esperamos en el tiempo de Dios. Y todo aquel que viva por fe, que se mueve por fe, no es en el tiempo de Él, sino en el tiempo de Dios. Porque Dios sabe cuándo Él tiene que obrar. Por eso dice su palabra que no llega ni antes ni llega después, sino en el momento oportuno. Y mucho en el momento que no lo esperan, ahí donde el Señor se glorifica. Entonces debemos confiar más en Él, tener esa confianza, esa seguridad, y decirle la duda mentirosa: tú no puedes entrar a mi mente, porque si ya Dios lo dijo, Dios lo va a hacer en su tiempo, no es en el tiempo mío. Por eso vemos hoy muchos cristianos que se han retirado del evangelio, porque no han sabido esperar. Y hay muchos que han cometido muchos errores porque no han sabido esperar. A mí la palabra de Dios me enseña que todo hay un tiempo debajo del sol, todo tiene un tiempo. Y lo que yo debo entender es que yo no me tengo que mover en mi tiempo, sino en el tiempo de Dios. Porque muchos hogares son destruidos porque fueron formados antes de tiempo, no en el tiempo de Dios. ¿Por qué te cansas en un trabajo? Porque lo recibiste antes del tiempo y no en el tiempo de Dios. Entonces es aquí donde yo tengo que entrar a conocer verdaderamente quién es Dios en mi vida. Y yo tengo que tener un concepto que Dios es el Padre y yo soy el Hijo, que yo tengo que obedecerlo y dejarme guiar y aceptar su consejo que Él me da para yo poder tener una vida exitosa en esta tierra. ¿Quién vive? A su nombre, a su pueblo. Y ese es el problema de muchos, que no hemos sabido vivir verdaderamente en el tiempo de Dios, sino en el tiempo de nosotros. Hay tiempo de nacer y hay un tiempo de morir. Hay un tiempo de reír y hay un tiempo de llorar. De esa ley nadie se salva. De ese principio divino nadie se salva, sino que nosotros no hemos sabido vivir en los tiempos de Dios. Porque los tiempos de nosotros no son los tiempos de Dios. Aleluya. A su nombre. Tercer personaje bíblico que dudó. Y no le estoy hablando de cualquier personaje. Le estoy hablando de patriarcas. El tercero, Moisés. ¿Cuándo dudó Moisés? Cuando Dios le dio que volviera a Egipto para liberar a su pueblo. Éxodo 3, del 10 al 15. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió:
ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando vayas sacando de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestro padre me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren: ¿cuál es tu nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él me recordará por los siglos. Amén. Quiero que preste mucha atención, que aquí hay algo interesante. Muchas veces Dios nos pide una tarea y empezamos a excusarnos y sentirnos incompetentes por la duda. Yo no sé qué Dios te ha pedido a ti, pero de algo estés seguro: que a pesar de tus defectos, de pesar que no seas el mejor, Dios ha confiado que tú lo puedes hacer. ¿Te has sentido incompetente? Decía un predicador: lo que pasa es que Dios es especialista en reciclar, porque de la basura, de lo que no sirve, Él hace un vaso de honra. Y por eso dice la palabra de Dios: de lo despreciado menos vil, yo levantaré para avergonzar a los sabios. No es lo que tú eres, sino lo que está dentro de ti. No sé si me entendiste. Es ahí donde Dios se quiere glorificar. Es que yo no sé hablar, Señor, habla por mí. Es que no sé qué decir, Señor, tú hablas por mí. Porque eso es lo que hace Dios. Y el diablo te lleva a dudar de ti mismo. Mira, ni siquiera estás preparado, todavía me falta. O cuántas veces el diablo no te ha hecho dudar de ti mismo. Sean sinceros, hermanos. ¿A cuánto? A todos. Porque hay algo que debemos entender, que no es en nuestra capacidad, sino en la capacidad de Dios en tu vida. Lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y algo que debemos entender es que nosotros no somos nada. Aquí lo importante es el que está dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo. Es Dios. Él es el importante. Entonces, hermanos, ¿por qué muchas veces dudamos de lo que Dios te dice? Dios dijo que va a convertir tu hijo, Dios lo va a convertir. Él no te dijo en qué fecha. Él dijo: yo lo voy a convertir, pero no dijo en qué fecha. Entonces, ¿por qué nos desanimamos? ¿Y por qué nos seguimos atormentando por eso? Dios dijo que iba a hacer de ti un instrumento. Dios lo va a hacer en su determinado tiempo. Dios lo va a hacer. Sino que nosotros somos muy apresurados. Y por eso le decía, somos como esos niños malcriados. Todo lo queremos ya, de una. O diga usted si no. Dígame usted si no es así. Dios le habló y ya usted quiere que eso se manifieste el día siguiente. Si es posible ya. ¿Estoy preparado? ¿No estoy preparado? ¿Me falta? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que poner de mi parte para yo poder alcanzar eso antes de tiempo, Señor? ¿Cómo acelero esa bendición que tú me diste, Padre? ¿Qué tengo que hacer, Señor? No, sino que empezamos a cuestionar. Señor, te estás demorando. Señor, ¿hasta cuándo? Y no es así. Yo de una vez o dos veces: Señor, tú me lo dijiste, yo oro por esto, yo espero en ti. ¿Cuánto? No sé, pero yo espero en ti. Y paso la página y sigo orando por otra cosa. Y hay personas que se quedan estancadas, que siguen orando por lo mismo, orando por lo mismo. Si Dios lo dijo, Dios lo hace, Él lo cumple, todo en su tiempo. Algo que debo entender, que mis planes no son los planes de Dios, son totalmente diferentes. Amén. La pregunta es: ¿por qué Moisés le preguntó cuál era el nombre de Dios? ¿Se ha puesto usted a meditar eso? ¿Por qué ¿Por qué Moisés le preguntó a Dios cuál es tu nombre? La razón era que los egipcios tenían muchos dioses con muchos nombres, de acuerdo a las necesidades de cada uno de ellos. Ellos tenían un Dios para su sanidad, tenían un Dios para la cosecha,
Tenían un Dios para la fertilidad. Y de cada necesidad que había un Dios. Entonces era un sitio muy pagano, muy religioso. Y Moisés, a ver si alguno de los que estaban ahí era ese. Y vaya sorpresa que cuando Dios le da el nombre, dice: no, pero estos dioses no están aquí en el Egipto. Algo parecido como cuando Pablo fue a Atenas, que empezó a leer todos los nombres de los dioses. Y llegó uno que decía: rendimos culto al Dios desconocido. Dice Pablo: ajá, a este que yo le sirvo. Y eso es lo que Dios busca, que usted le crea por encima de la razón a su nombre. Dios se llamó a sí mismo Yo Soy, un nombre que describe su poder eterno. El Yo Soy quiere decir lo que Dios es en esencia, lo que Dios es en poder y lo que Dios es en majestad. Eso es lo que significa Yo Soy, y define su carácter inalterable. ¿Cómo así que inalterable? Que no puede ser, no puede cambiar, no puede ser modificado. En medio de un mundo donde los valores, la moral y las leyes cambian constantemente, el Dios que se le apareció a Moisés es el mismo Dios que quiere vivir dentro de ti. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Vivimos en un mundo que constante está cambiando. No podemos confiar en nadie, pero sí podemos confiar en nuestro Señor Jesucristo, que nunca ha cambiado. Como la naturaleza de Dios es estable y confiable, somos libres para seguirle y disfrutar de su presencia en vez de pasarnos el tiempo dudando de su poder. Entonces, esto me da a entender que desde que Dios creó a Eva hasta hoy, o hasta mañana, o hasta por los siglos de los siglos, Dios no va a cambiar. Aquí quiero llegar yo, hermano. Si Dios lo dio, Dios lo hace. Yo no sé cuántos se alegran, pero yo me alegro por eso. Yo no sé qué palabra te ha dado Dios, pero lo que Dios te dio se va a cumplir en tu vida, por encima de lo que se quiera oponer. Nadie puede detener lo que ya Dios dijo. ¿Sabe por qué, mi hermano? ¿Sabe cuál es la razón? Porque Dios no puede mentir. Dios no puede mentir. Por eso dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Lo que Dios hizo con Abraham lo hace conmigo. Lo que Dios hizo con Jacob lo hace conmigo. Lo que Dios ha hecho en toda la historia también lo hace conmigo. Alaba lo que Él vive. Entonces tiene que creer que Dios puede obrar en ti también, porque para Él no hay nada imposible. Usted, porque muchas veces dice: ay, si Dios me hiciera esto a mí como se lo hizo a Abraham. Porque ahí hay duda, y estás hablando con duda. A mí la Biblia me enseña que Él ha cambiado hogares. A mí la Biblia me enseña que podemos recibir milagros extraordinarios. A mí la Biblia me enseña que es un Dios que responde. ¿Por qué dudas que eso también lo puede hacer Dios contigo? ¿Por qué dudas? Si Él es el mismo de ayer y es el mismo de hoy, ¿por qué duda? Y todos esos ejemplos que hay en la Biblia, si tú lo tomas, Dios lo puede hacer contigo. Es que la sanidad solamente da en el tiempo de Jesús. Ya hoy no aplica. No, la Biblia no me dice eso. A mí la Biblia me enseña que lo que yo estoy viendo no es lo verdadero, que lo verdadero está en Dios. Muchas veces, te lo voy a decir en el amor de Cristo, tú no has recibido por causa de tu incredulidad. Y siento la presencia de Dios en este lugar. Muchas veces no hay respuesta en tu vida por tu incredulidad. Porque cuando Jesús llegó a esa región que estaba lleno de incrédulos, dice que ahí casi no hizo milagros. Él quiso hacer un milagro, pero la gente se opuso a través de su incredulidad. Yo quiero decirte, por el Espíritu, deja tu credulidad a un lado. No importa lo que estés viviendo, no importa lo que estés pasando, no importa lo que te hayan dicho, pero deja tu incredulidad, te dice el Señor. Pero si hay duda, déjeme decirte con todo el respeto que Dios no se puede manifestar. No sé qué te ha dicho el Señor, nuevamente te lo digo, pero si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. A su nombre. Y quiero terminar con Santiago. Santiago 1:6, ¿qué dice? Mire lo que dice la palabra de Dios. Pero pida con fe, no dudando nada. Santiago 1:6.
pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada en una parte a otra. No basta creer que Dios existe, sino que también debemos confiar en su cuidado amoroso. Esto implica depender de Él y esperar con certeza que oirá y responderá a nuestras oraciones. Para dejar de dudar, debemos confiar en su lealtad. Debemos tomar la decisión de comprometerse plenamente a Dios y serle fiel. Gloria a Dios. Yo le pido que se pongan de pie, mis hermanos. Creo que Dios no ha hablado en esta mañana, porque lo que Dios te ha dicho no es para emocionarte y de que tú vivas en emoción, sino que para que tú contemples su gloria. Amén. Porque si tú no sacas la duda de tu vida, no vas a poder ver lo que Dios tiene para ti. A Dios no se le ha olvidado. A Dios no se le ha olvidado lo que te ha prometido. ¿Te ha preguntado por qué se ha demorado tanto Dios? Porque no has creído. Yo le pido a la iglesia que extendamos los brazos sobre esta persona. Padre, te damos gracias, amado Dios. Glorifícate, Dios. Ministra a cada vida, Señor, a cada persona, Dios, que está dudando en este momento. Señor, tú quita toda duda en el nombre de Jesús. Quita toda duda, Padre, en esta mañana, precioso Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Glorifícate, Padre Santo. Obra, Señor. Llévate toda duda, Padre Santo. Toda incredulidad se mata en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Todo espíritu de duda que está atormentando a cada vida, en esta mañana lo reprendemos en el nombre de Jesús y ordenamos, Padre, trae fe a cada vida, Señor, que ha pasado al frente. Ayuda a su incredulidad, Señor, en esta mañana. Que ellos vean tu gloria, Señor, que ellos vean tu promesa, que ellos vean, Señor, tu poder sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, liberta esa mente, Padre. Llévate toda duda, toda incredulidad, todo aquello que no es tuyo, Señor. Glorifícate, Dios, con poder. Glorifícate, mi Rey, con tu santo poder divino, Señor. En el nombre de Jesús, toca, Señor, a cada vida. Toca esta vida, Señor. En el nombre de Jesús, tócala más de ti, Señor. Que ellos vean tu gloria, Señor. Que ellos vean respuesta, Señor. En el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús.